Esta mañana nuestro texto principal es Hechos 13, pero antes yo quiero darles un resumen sobre las misiones en la palabra de Dios. Pero otra vez, nuestro texto será Hechos 13. Otra vez, las misiones es la tarea de hacer discípulos de Jesucristo de todas las naciones. Y es la tarea de la iglesia local. Un misionero es alguien que es llamado por el Espíritu Santo, reconocido por la iglesia local y enviado para hacer discípulos de Jesucristo, sin importar las divisiones étnicas, lingüísticas y o geográficas. El punto de la predicación esta mañana al pensar en enviar a César y a Daira al campo misionero es que la iglesia tiene el deber y el gozo de participar con Dios en las misiones. Otra vez, un punto muy básico. La iglesia local tiene el deber y el gozo de participar con Dios en la tarea de hacer discípulos de Cristo en las misiones. En Mateo 28 ya sabemos la gran comisión. Mateo 28, vale la pena leer la gran comisión, empezando en el versículo 18. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión: hacer discípulos de Cristo. Ayudar a otros a seguir a Cristo. Oremos. Dios Padre, esta mañana confesamos que tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias por darnos vida eterna, por transformarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Sabemos y confesamos que todavía hay personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Incluso personas cerca de nosotros. Quizás hasta 40,000 personas en Bará. Y muchos de ellos no han escuchado el nombre de Jesús. Ellos necesitan saber la esperanza de nuestra salvación. Confesamos que nuestra misión es hacer discípulos de Cristo. Y esto incluye nuestra comunidad, nuestras familias, nuestros vecinos, pero también en otras partes del mundo. Entonces nuestra oración, nuestra petición en este momento es que nos ayuda a entender la importancia de participar contigo en las misiones. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, la misión: hacer discípulos de Cristo. Es interesante al pensar en Mateo 28, al final del Evangelio, es decir, el Evangelio de Mateo, no es el final del Evangelio, no es el final de las buenas nuevas, pero el final del Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa después? El libro de Hechos. El libro de Hechos. Y para los discípulos de Jesús que escucharon la gran comisión, que escucharon las palabras directas de Jesús, en el libro de Hechos encontramos
su entendimiento del cumplimiento de la gran comisión de hacer discípulos de Cristo y siempre está en el contexto de la iglesia local. Es decir, no es posible separar las misiones de la iglesia local. Y tampoco no es posible ser una iglesia bíblica sin pensar en las misiones. La gran comisión, hacer discípulos de Cristo. Vamos a Hechos 1, un versículo bien conocido para nosotros. Hechos 1, versículo 8. Otra vez, las palabras de Jesús. Y hay que pensar en la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer discípulos de Cristo, para ser testigos de la obra de Cristo, para compartir las buenas nuevas. No vamos en nuestro poder porque no es posible. La salvación es la obra de Dios, pero ellos van como testigos de la obra de Jesús, de la esperanza de la salvación, enseñándoles a guardar todo, cada mandamiento de Jesús. Ayudando a otros a seguir a Cristo. Una pregunta. Al pensar en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra, ¿dónde estamos nosotros? Los confines de la tierra. Entonces, esto nos muestra que el Evangelio, el plan de Dios, tiene éxito. Somos aquí por el cumplimiento, la participación de nuestros hermanos de hace muchos años en la gran comisión de hacer discípulos de Cristo. Estamos aquí porque hace 2000 años eran hermanos fieles en cumplir la gran comisión o participar en la gran comisión. Entonces, nosotros debemos agradecerle a Dios por hermanos fieles. Alguien nos compartió el Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio de alguien. Quizás en una predicación, en una iglesia, de nuestros padres, de un vecino. Pero si somos cristianos, hemos escuchado el Evangelio. Y hay otras personas que necesitan escuchar el Evangelio, las buenas nuevas. Somos testigos de Jesús. En el pasado yo he escuchado que, por ejemplo, la Chorrera es nuestra Jerusalén. Y es la verdad. Y el punto es que, como cristianos, como testigos de Jesús, necesitamos, yo digo, tener un impacto en nuestra comunidad con el Evangelio. Necesitamos compartir el Evangelio en nuestra comunidad. Y Judea como la ciudad, Samaria como Chiriquí, los confines de la tierra, otros países. Otra vez, tiene sentido. Sin embargo, sabemos que el Evangelio tiene éxito. Estamos aquí por la fidelidad de otros hermanos. Sin embargo, en el inicio del libro de Hechos, ellos no salieron de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? En Hechos capítulo 8, por una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, algunos hermanos predicaban la palabra en Judea y Samaria. Y usted puede leer Hechos 8 en su tiempo.
pero otra es por una gran persecución en la iglesia, de la iglesia en Jerusalén. Algunos hermanos salieron, pero fieles, predicando el Evangelio en Judea y Samaria. Entonces podemos ver Hechos 1:8, Jerusalén, Judea y Samaria. Sin embargo, en Hechos 8 todavía el Evangelio no había alcanzado los confines de la tierra. Todavía falta algo más. En Hechos capítulo 10, Pedro predicó el Evangelio a los gentiles. Y muchos de ellos recibieron a Cristo, confesaron a Cristo como su Salvador. Hechos 10. Es interesante porque en Hechos 11, algunos hermanos de una ciudad se llama Chipre y de otra ciudad se llama Cirene, ellos predicaron la palabra en una ciudad se llama Antioquía. Una ciudad se llama Antioquía. Ahora estamos fuera de Jerusalén, estamos fuera de Judea, estamos fuera de Samaria. Antioquía. Hermanos de Chipre y de Cirene. Hermanos que no eran de Jerusalén, no eran de Judea, no eran de Samaria, pero de los confines de la tierra. Ellos predicaron el Evangelio en Antioquía. Y al escuchar la noticia del Evangelio en la ciudad de Antioquía, la iglesia en Jerusalén le envió a Bernabé a Antioquía para confirmar la obra del Evangelio, de las buenas nuevas. Y Isaac, yo sé que vas a decirme algo después del culto sobre una pausa. Somos una familia. La palabra evangelio. Me cuesta la palabra a veces. Yo sé que a veces yo digo evangelio. Las buenas nuevas. El evangelio. Necesito practicar esta palabra. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para confirmar la obra de Dios en Antioquía. Y es interesante. No sé por qué yo quiero llorar, pero al llegar a Antioquía, Hechos 11 dice que Bernabé vio la gracia de Dios entre los hermanos en la iglesia en Antioquía. Y una pregunta para nosotros. Si la iglesia en Jerusalén hubiera enviado a Bernabé para visitarnos, ¿yo podía ver la gracia de Dios entre nosotros? Las personas en nuestra comunidad, ellos pueden ver la gracia de Dios entre nosotros. Muchas veces yo creo que la respuesta es sí. Otras veces yo creo que la respuesta es no. Y por eso necesitamos la gracia de Dios cada día. Necesitamos meditar en nuestra salvación. Necesitamos meditar en la gracia, la misericordia de Dios. Y necesitamos mostrarles los unos a los otros la gracia de Dios. Pero Bernabé vio la gracia de Dios en nuestros hermanos en la ciudad de Antioquía. Después de ver la gracia de Dios, ¿qué hizo Bernabé? Él se fue. ¿Para qué? Para buscar a Pablo.
y llevar a Pablo a Antioquía. ¿Para qué? Para enseñar los hermanos en la iglesia en Antioquía cómo seguir a Jesús. Es decir, para hacer discípulos de Cristo. Entonces, una parte bien importante de las misiones es compartir el Evangelio. Pero también otra parte de las misiones es enseñarles a guardar los mandamientos de Jesús. Es decir, hacer discípulos de Cristo. Ahora, en Hechos 13, nuestro texto. Voy a leer del versículo 1 al 5. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. En Antioquía tenemos la iglesia local, que no era una iglesia perfecta, así como nosotros no somos una iglesia perfecta, pero una iglesia local adorando a Dios a través de la oración y el ayuno. Los líderes de la iglesia, 5 hermanos. Y durante el tiempo de adoración, al buscar la voluntad de Dios, el Espíritu Santo llamó. Aparte a Bernabé y a Saulo. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Es decir, en versículo 3, la iglesia local, la iglesia en Antioquía, envió a Bernabé y a Pablo. Eso es importante para nosotros. La iglesia envió Bernabé y a Saulo, Pablo. Nosotros, Iglesia Bautista de Costa Verde, esta mañana vamos a enviar César y Daira como misioneros. La iglesia local envía a los misioneros. Vamos a enviarlos. Pero noten por favor versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. Esto es bien importante para nosotros, porque podemos ver que nosotros como una iglesia local debemos participar con Dios en la obra misionera. Nosotros, como una iglesia local, no tenemos la autoridad sola de enviarlos como misioneros. También es la obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Creo que en diciembre César conversó conmigo y él me dio la noticia. Dios los llama a Jaque, al campo misionero. César, ¿puede esperar un año más? Pero es el llamado del Espíritu Santo. Es la obra de Dios en la vida de ellos.
Nosotros, como una iglesia local, hemos confirmado su llamado. Hemos visto la obra de Dios en ellos y ahora vamos a participar con Dios en enviarlos como misioneros. Y otra vez, es nuestro deber y también es nuestro gozo enviarlos al campo misionero. Pero algo más en este texto. Versículo 5 dice, ellos, es decir, Bernabé, Pablo y Marcos, Juan, pero es Marcos, proclamaban la palabra de Dios. Ahora vemos la misión, la tarea, proclamar la palabra, compartir el evangelio. Ellos no fueron para hacer buenas cosas, aunque es bueno. Ellos no fueron para aliviar a los pobres, aunque es bueno. Ellos fueron para proclamar la palabra de Dios. Y eso es bien importante. Y más tarde se puede leer la historia del primer viaje de Bernabé y Pablo en Hechos 13 y 14. Pero vamos al final del capítulo 14 por un momento. En Hechos 14, empezando en versículo 21, y ahora estamos casi al final del primer viaje misionero de ellos. Empezando en versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, pero es otra Antioquía, es otra ciudad. No es la Antioquía en Hechos 13. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos versículos, estos 3 versículos, vemos el modelo misionero de Pablo. Vemos un resumen del ministerio misionero de Bernabé y de Pablo. Ellos siempre compartían el evangelio, hacían discípulos de Cristo, es decir, otra vez, ayudar a otros a seguir a Cristo, enseñándoles a guardar los mandamientos de Jesús, compartir el evangelio, hacer discípulos de Cristo. Ellos siempre establecían iglesias nuevas. Después de compartir el evangelio, después de hacer discípulos, establecer iglesias. Ellos designaron a ancianos en cada iglesia y siempre ellos, Bernabé y Pablo, fortalecían las iglesias establecidas. Es un buen modelo del ministerio del misionero. Ir, compartir el evangelio, hacer discípulos de Cristo, establecer iglesias, preparar la iglesia con el liderazgo y fortalecer la iglesia. Y lo bueno es que sabemos que es por eso que ellos van a Jaque, para fortalecer la iglesia, para que la iglesia envíe hermanos para alcanzar otros en Bará que no han escuchado el evangelio. Y al final de Hechos 14, en versículo 27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, ahora es la iglesia en Antioquía, la Antioquía en Hechos 13, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, en el futuro, no sabemos cuándo, pero en el futuro, ellos van a regresar.
para darnos un reporte de la obra de Dios en Jaque, en Colombia, en las comunidades sobre el río. Y podemos escuchar de la obra de Dios. Podemos animarlos. Y también ellos van a animarnos a nosotros también porque vamos a escuchar sobre la obra de Dios. Es decir, en Hechos 14 también vemos la rendición de cuentas entre el misionero, los misioneros y la iglesia local. Ellos van a salir, pero todavía nosotros como una iglesia local tenemos un compromiso con ellos. Una cosa que nosotros debemos hacer es ayudarles a ellos a cumplir la tarea de hacer discípulos de Cristo. Orar por ellos. Enviar nuestras ofrendas. Vamos por un momento a Filipenses 1. Filipenses 1. Versículos 4 y 5. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Ese es Pablo orando, escribiendo a los hermanos en esta ciudad. Y él dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Okay, lo que sabemos de este texto es que hay una participación entre Pablo y la iglesia en esta ciudad. Una participación en el Evangelio. ¿Qué era la participación? Vamos a capítulo 4. Filipenses 4. Voy a leer del 12 al 19. Al 20. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, hay una conexión, participación, aflicción, versículo 15, discúlpeme. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¿Qué era la participación entre la iglesia y Pablo? Una participación en la aflicción, una participación en las ofrendas, en el apoyo. Versículo 18. Disculpe. 16. Porque aún a gracias, enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Hay una participación con el Evangelio. Pablo era el misionero. La iglesia era como una iglesia enviadora. Una iglesia que apoyó a Pablo en su ministerio. Por sus ofrendas, por sus oraciones.
Y Pablo dice, yo no busco el dinero. Claro, necesito el dinero. Yo necesito la plata porque yo tengo gastos. Yo tengo gastos personales, yo tengo gastos en el ministerio. No busco el dinero, aunque lo necesito, pero lo busco el fruto del Evangelio. Es decir, como misionero, escuchen eso por favor. Cuando ellos van a Jaque, nosotros vamos con ellos. Nosotros, como una iglesia, vamos con ellos. Aunque nosotros estamos aquí en La Chorrera, vamos con ellos. Y escuchen eso, por favor. A través de nuestro apoyo, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, a través de comunicar con ellos, el fruto del Evangelio que ellos tienen y tendrán va a nuestro crédito. Es decir, un día en la presencia del trono de Dios, nosotros como una iglesia, al participar en la obra del Evangelio, la obra de las misiones, nosotros vamos a recibir fruto, una recompensa por la obra de ellos. Porque no solamente la obra de ellos, es la obra de Dios, de ellos y de nosotros como una iglesia local. Entonces, cada uno de nosotros podemos y debemos participar en la obra misionera. No es posible que todos nosotros vayamos a otro país, a otra parte de Panamá. No es posible. Porque si nosotros vayamos, ¿quién estará aquí para compartir el Evangelio en La Chorrera? Hay necesidades en cada parte. Pero nosotros, y este es el plan perfecto de Dios, nosotros podemos participar en la Gran Comisión en La Chorrera, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad y en aquí, en Colombia, en otros países también. Porque ellos son miembros de la Iglesia Bautista de Costa Verde. Nosotros somos la iglesia enviadora de ellos. Pero gracias a ellos, nosotros como una iglesia local también apoyamos a otros misioneros. Yo quiero recordarles, otra vez, la ofrenda no es lo más importante, pero es algo necesario. Porque el misionero tiene gastos también. Y muchas veces el misionero tiene más gastos que son normales. Porque no es solamente los gastos personales, son los gastos del ministerio también. Y gracias a Dios, en este momento, por la gracia de Dios, nosotros como en la iglesia local podemos apoyar a César y a Dara como misioneros por una cantidad de $500 mensuales. Eso es una bendición de Dios. También, como una iglesia local, nosotros apoyamos la familia Brito Urena. Ellos sirven en sureste de Asia por $100 cada mes. Apoyamos la familia Cunampio, disculpen hermanos. Ellos sirven en Jaque por $100 cada mes. Ariel González, él es misionero, él es misionero entre los Cuna. Y lo apoyamos a él por $100 cada mes. Y también Fei Tu, ella es misionera en sur de Asia por $100 cada mes. Yo creo que las misiones están en la sangre de la Iglesia Bautista de Costa Verde, porque tenemos los misioneros que apoyamos, pero también los padres de Luis, ellos son misioneros en Colombia. Tenemos entre nosotros como miembros de la iglesia Ashley, Emily, Derek, ellos son misioneros. Tenemos con nosotros esta mañana Jonathan y Tara, quien van a salir en 2 meses para estudiar español en Costa Rica por 1 año para ser misioneros. También
Alvis y Maddie, ellos tienen el deseo de ir al campo misionero, entonces ellos están en un proceso de prepararse, de recibir una educación bíblica para ir al campo misionero. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero nosotros como una iglesia local podemos participar con ellos, en enviarlos a ellos también, y espero otros en el futuro. Y quizás es enviar hermanos a otros países, a otros lugares, pero quizás es enviar hermanos a Arreján para plantar una nueva iglesia. O quizás, no sé, otra comunidad en Panamá Oeste, otras partes de Panamá. Entonces, dos cosas para terminar. Y otra vez, gracias por su paciencia. Dos preguntas. Como cristiano, como una iglesia local, ¿cómo podemos participar en las misiones? Entonces, por favor, piense en la pregunta de una manera personal y también de una manera de parte de la iglesia local. ¿Cómo podemos participar en las misiones? Orar, hacer discípulos de Cristo, estemos donde estemos, enviar al misionero. Si esta es más parte, la parte de la iglesia local, una persona, un cristiano, no puede enviar un misionero. Esta es la tarea de la iglesia local. Pero juntos, como una iglesia local, como el cuerpo de Cristo, nosotros podemos enviar a otros al campo misionero. Dar ofrendas. Y otra vez, gracias a Dios, como una iglesia local, damos ofrendas mensuales fijas a los misioneros. Pero también, bíblicamente, es posible que usted, como o su familia, da ofrendas a otros misioneros. Quizás es $5 cada mes, quizás es 50, quizás es 5,000, no sé, pero es posible en la iglesia local y es posible como un individuo, apoyar a los misioneros. ¿Cómo podemos participar en las misiones? Como personas, como una iglesia, comunicar y animar a otros misioneros. Ellos saldrán el sábado. Sería bueno comunicarnos con ellos. Quizás enviarles un mensaje por WhatsApp, quizás una llamada, solamente para decir, César, Daira, yo estoy orando por ustedes esta mañana. Y enviarles un versículo. Y también visitarlos. Sería bueno que algunos de ustedes en el futuro vayan a Jaque por una semana, un año, para visitarlos. Yo recuerdo el primer servicio, el primer culto de Iglesia Bautista de Costa Verde, como una sorpresa. 2 pastores de nuestra iglesia enviadora en los Estados Unidos llegaron para estar con nosotros por el primer servicio de Iglesia Bautista de Costa Verde, el 2 de febrero de 2020. Era una sorpresa, pero nosotros aprendimos sobre el sorpresa 2 días antes, entonces no era una sorpresa. Pero el punto es que ellos llegaron solamente para estar con nosotros, solamente para animarnos, visitarnos como misioneros. Y fue de bendición. Y todavía yo pienso en el sacrificio de Tommy y de Jason solamente para estar aquí por nosotros por 2 días. Para empezar una nueva iglesia. Visitarlos. Comunicar con ellos. Entonces, cada uno de nosotros podemos participar en las misiones. No todos nosotros somos misioneros, pero cada uno de nosotros podemos participar en las misiones. Una segunda pregunta.
¿Cuál es la conexión entre las misiones y la necesidad de contar con más pastores y más diáconos en la Iglesia Bautista de Costa Verde? Porque es importante que los misioneros, bueno, mejor dicho, lo que necesitamos hoy en día es misioneros que entienden el rol de la iglesia local en las misiones. Y otra cosa es que necesitamos misioneros piadosos que hacen discípulos de Cristo. Y eso pasa en el contexto de la iglesia local. Entonces, hermanos, para mí, yo estoy emocionado esta mañana a pensar en enviarlos. Estoy un poco triste. Pero yo creo que los hermanos en la iglesia en Antioquía, en Hechos 13, que ellos estaban tristes también por enviar Bernabé y Pablo. Pero es nuestro deber, es nuestro gozo enviar hermanos al campo misionero. Pero otra vez, no solamente, chao. Necesitamos seguir orando, dando, visitando, animando. Y es nuestra participación con Dios en las misiones. Entonces, tomemos un momento para oración, para meditar en la predicación de esta mañana. Entonces, por favor, cierren sus ojos por un momento. Por favor, usted medita en la predicación. Por favor, medite en las misiones, la tarea de hacer discípulos de Cristo. Y solamente en sus oraciones entre usted y Dios, quizás es algo como eso, Dios, ¿qué quieres que yo haga en las misiones? Y otra cosa, hemos hablado sobre compartir el Evangelio, hacer discípulos de Cristo. Pero es posible que alguien todavía no sea salvo, no sea cristiano. Entonces, en este momento, el mensaje de las buenas nuevas es para usted. Al arrepentirse de sus pecados, al confesar a Cristo como su Salvador, usted recibirá la vida eterna, una vida transformada, la esperanza de la salvación. Y otra vez, si usted no es salvo, la invitación es de Dios, la invitación está abierta. Y si usted tiene preguntas, estoy aquí para conversar con usted después de este servicio. Pero otra vez, para nosotros, la iglesia, los santos, los salvos, los cristianos, la pregunta, Dios, ¿qué quieres que yo haga en las misiones? Dios Padre, gracias por tu plan de las misiones. Gracias por tu corazón, tu deseo de salvar a tu pueblo. Gracias por darnos la oportunidad, el deber, el gozo de participar contigo en las misiones. Como una iglesia local, confesamos que nos faltan muchas cosas. Necesitamos crecer, madurar, mejorar cosas. Pero dependemos de ti. Y todavía podemos participar en las misiones. Que cada uno de nosotros haga nuestra parte
para participar contigo en las misiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.